iniciar con el conversatorio virtual sobre el libro Economía de la Producción, Teoría Básica y Aplicaciones en Agricultura del doctor Hugo Cardona Castillo. Para eso vamos a empezar de lleno leyendo los datos en síntesis de nuestros expositores, nuestros invitados especiales de hoy, la maestra Mirna Ayala Lemos, el doctor Hugo Cardona Castillo, y con la moderación del licenciado Roberto Cifuentes de Editorial Universitaria. La maestra Mirna Lisset Ayala Lemos es máster en Administración de Empresas por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, de Costa Rica, becada por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Además, es ingeniera agrónoma en Recursos Naturales Renovables por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Agronomía, y estudiante del doctorado de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, en el programa académico de Ciencias Humanas y Sociales. También es profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Agronomía, del área de Administración y Comercialización, impartiendo el módulo empresarial y los cursos de formación y evaluación de proyectos, mercadeo de productos agropecuarios, administración de sistemas de producción agrícola y gestión financiera de proyectos. Líder fundadora y actualmente coordinadora general del Emprende USAC, que es un movimiento estudiantil y docente que fomenta la cultura de emprendimiento en la USAC y motiva a los estudiantes a fortalecer el espíritu emprendedor. Seguidamente tenemos al doctor Hugo Cardona Castillo, el autor del libro hoy a comentar. Es poeta y escritor guatemalteco, nacido en la humildad rural de la aldea El Rancho, en el municipio de Aguacatán, Huehuetenango, situación de la cual siempre se ha mostrado muy orgulloso. Aunque la gran pasión de su vida ha sido la literatura, Hugo Cardona Castillo ha sido muy exitoso en el mundo académico. Es ingeniero agrónomo con maestrías en hidráulica, en economía y administración y en planificación y manejo ambiental. Tiene un doctorado en economía por Louisiana State University. En 2010 publicó América Latina, Canto a la Libertad, mismo que ha tenido una gran aceptación en la comunidad académica, en el mundo latinoamericano, y del cual Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos sacó una segunda edición en el año 2015. Hoy comentamos el libro Economía de la Producción, Teoría Básica y Aplicaciones en Agricultura, publicado por Editorial Universitaria. Dejo entonces con ustedes a nuestro moderador de hoy, en sustitución del maestro Milton Torres, quien por fuerza mayor hoy no está con nosotros. Buenos días a todos nuevamente, bienvenido y adelante, licenciado Roberto Cifuentes. Gracias, Belisario, muy amable. Buenos días, estimada maestra Mirna Ayala, estimado doctor Hugo Cardona. Agradecemos mucho su participación en este conversatorio. También a cada uno de ustedes que nos acompaña esta mañana. Les informamos que la mecánica va a ser que nuestros expositores tienen entre 10 a 15 minutos para hacer una exposición general sobre el tema. Luego vamos a formularles algunas preguntas y vamos a dar oportunidad también para que ustedes que nos acompañan puedan también formular sus interrogantes, tanto al doctor Cardona como a la maestra Mirna. Entonces, también les suplicamos cerrar los micrófonos para no tener esa interferencia que se da a veces, que la transmisión sea clara. Iniciamos la exposición con la maestra Mirna Ayala, muy amable por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado Roberto. Buenos días, Belisario, que nos está acompañando ahí en la parte técnica. Buenos días, doctor Cardona. Y muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando, tanto en la sala de Zoom como en las redes sociales.
en el Facebook de Editorial Universitaria y de Biblioteca Central, amigos, profesores, estudiantes, egresados de la Universidad de San Carlos. Es para mí un honor presentarles hoy el libro Economía de la Producción, Teoría Básica y Aplicaciones en la Agricultura. Aquí lo tengo y pues es un libro que se ha convertido en un libro de cabecera para todos los que somos profesores del área administrativa. Pues ahora nos toca desde la virtualidad, ¿verdad? Y aprovechando las oportunidades que nos ha dado también esta época que hemos pasado de, como Universidad de San Carlos, llegar a más personas de nuestro querido pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y traspasar esas fronteras también, ¿verdad? El día de hoy, como les decía, asistimos a la presentación del libro y nos encontramos en lo personal, pues me encuentro llena de emoción, que me hayan dado la oportunidad, ¿verdad?, de presentar el libro, que es uno de tantos éxitos del doctor Cardona. Y para ello, pues yo quiero abordar mi presentación desde dos grandes esferas de la vida académica y personal del doctor Hugo Cardona. Pues la primera esfera es la del profesor, la del compañero, la del amigo y la del ser humano, ¿verdad? Y la segunda, por supuesto, es el valioso aporte técnico que hace el doctor Cardona en la creación de una obra que teoriza y aplica la economía en torno a la producción, principalmente agropecuaria del país y de la región latinoamericana. Una temática que no es muy común en nuestro medio, ya que es muy poca la creación bibliográfica de esta índole en nuestros países. En este sentido, pues quisiera que inicialmente abordemos la primera esfera, que ya Belisario pues nos la empezó a contar, que es la de la persona Hugo Cardona Castillo, ¿verdad? ¿Quién es Hugo Cardona Castillo? Básicamente, yo puedo decir con propiedad, porque tengo muchos años de conocer al doctor Cardona, desde el año 91, que fue mi profesor, ¿verdad? Y he tenido el privilegio también de que ha sido mi jefe, mi compañero de trabajo y amigo. Puedo decir que el doctor Cardona es un ser enteramente sensible y empático, quien ha nutrido su humanidad desde sus raíces ancestrales, en los parajes del altiplano huehueteco, desde su infancia, bajo el abrigo y estímulo de su familia, padres y hermanos, y principalmente de sus adorados padres, ¿verdad? Su señora madre, Eugenia Castillo de Cardona, y pues claro, su papá, quien lo ha inspirado y motivado para transmitir, para transitar por el camino de la vida académica. Es muy abiertamente, el doctor Cardona siempre nos cuenta la gran motivación que la gran motivación que transmitió su mamá, ¿verdad? Les voy a pedir, por favor, si podemos apagar los micrófonos. Creo que hay por ahí algunos micrófonos encendidos. Gracias. Creo que no, ¿verdad? Creo que es el licenciado José María, que está ahí, que es un gusto verlo, que está en la virtualidad. Tiene su micrófono encendido. Vamos a ver, no sé si Belisario nos hace favor de apagárselo. Ahí está. Muy bien. Les contaba que el doctor Cardona, en cualquier espacio que tiene la oportunidad de conversar con todas las personas, nos cuenta el papel fundamental que jugó su mamá para encaminarlo a esa vida académica y cómo ella ha sido su mayor héroe, ¿verdad? Bueno, posteriormente, pues en su adolescencia, en el que de acuerdo a su brillante perfil académico desde niño, ¿verdad?, fue becado junto a otros jóvenes sobresalientes de todo el país para estudiar en la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA,
para quien él también siempre ha manifestado un gran amor y un gran orgullo, ¿verdad? Pues en este internado, alejado de su Aguacatán querido, inició su concentración en el estudio de las ciencias agrícolas, la economía de la producción y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, ampliando su perspectiva a una óptica nacional desde sus estudios y el intercambio a través de la convivencia con sus compañeros originarios de todas las regiones de nuestro país. De esta fase de su vida también proviene el entrañable amor por la Escuela de Agricultura, ¿verdad? Por sus compañeros, colegas profesionales de las ciencias agronómicas. Pues después el doctor Cardona, como joven adulto, destacó en su vida estudiantil en la Facultad de Agronomía, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en condiciones donde en nuestro país se vivía el conflicto armado interno. Sin embargo, no se detuvo y para prestigio de nuestra honrada y querida Facultad de Agronomía, forma parte del claustro de docentes y ha seguido los pasos de grandes economistas agrícolas como David Ricardo, como Tomás Malthus y como Robert Gordon, entre otros. Seguramente forzado constantemente a contrastar la realidad de nuestro querido país con el carácter filosófico del materialismo histórico y el planteamiento teórico del más grande idealista de la economía que ha sido Carlos Marx. Esta situación es muy probable que incentivara a nuestro querido doctor Cardona a oscilar entre la teoría económica desde la perspectiva del mercado y la conciencia de la realidad tan convulsionada de nuestro país, a seguir formándose a nivel de máster y doctorado en áreas de la economía agrícola y de los recursos naturales renovables y a alejarse de la polarización, refugiándose en los brazos de la poesía, la novela y el ensayo literario. De esa cuenta y de esa introspección literaria es que hemos tenido la fortuna de deleitarnos con diferentes novelas y poesía del doctor Hugo Cardona Castillo. El licenciado Roberto estaba en el preámbulo de la presentación hablando de la poesía del doctor Cardona, ¿verdad? Y como ejemplo podemos mencionar novelas como Soledad, El camino de las uvas, Relicario de remembranzas, y la más reciente, que es El último vuelo del cisne blanco, ¿verdad? Y entre otras obras, ¿verdad? De las cuales, por supuesto, seguimos esperando muchas más. Si hay algo más destacable aún del doctor Cardona, que su actividad literaria y actividad comprometida y extraordinaria académica, es el férreo compromiso que ha tenido por mantener sus principios y el estricto apego a la moral y a la ética en el desarrollo de la docencia y en todos los ámbitos de su vida. Mismos que nos han inspirado a muchos y nos sirven de ejemplo, tanto a estudiantes como a compañeros, como a egresados y como a todas las personas que tenemos la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Y de tratar con él en nuestro día a día. Entereza del hombre, originario de la aldea del rancho Aguacatán, Huehuetenango, que me atrevo a afirmar desde su condición de ejemplar esposo de Olga y amoroso padre de Steven, Amadeus, Grecia y Galileo, ya que quedaría incompleto abordar la naturaleza del doctor Cardona si no se menciona a su familia, que es un fragmento esencial de su significativa trascendencia. Ahora bien, la otra gran esfera que hoy nos reúne aquí es el abordaje técnico y la presentación del libro Economía de la Producción, Teoría y Aplicaciones Básicas en la Agricultura. Es por su singularidad de un inmesurable valor para el estudio de la economía de la producción en un país como Guatemala, el presente libro,
Sumido en profundas necesidades, nuestro país y por ende una cultura nada favorable para la ciencia, en el que los nombres extranjeros pesan más que la esencia y el contenido científico, ¿verdad? Entonces, son paradigmas que tienen que cambiar, ¿verdad? Es pues motivo de gran entusiasmo para la tricentenaria Universidad de San Carlos y para la Facultad de Agronomía que intelectuales del calibre del doctor Cardona teoricen, analicen y apliquen conceptos, definiciones y herramientas en torno a la importancia del sector agrícola nacional y mundial y los efectos de este en la balanza comercial, la definición de modelos econométricos para la caracterización de la producción y sus factores tierra, capital y trabajo. Especialmente cuando estas bases teóricas en torno a la función de la producción y el óptimo económico buscan aplicarse de manera práctica en la agroindustria y las empresas agrícolas nacionales. De ahí que el presente libro del doctor Cardona nos conduce de una manera dedicada, una manera didáctica al estudio de los costos de producción, la curva de la oferta individual en el corto plazo y los indicadores de evaluación financiera esenciales. Aunque este libro se enmarca dentro de la producción en una economía de libre mercado y que por lo tanto nos invita al desarrollo teórico de mercados de competencia perfecta a través de la estructura y el poder mismo del mercado, anulando las condiciones monopólicas y oligopólicas, también entre líneas con un fuerte contenido para el desarrollo humano y rural. Este libro bien puede ser, además del libro de texto para estudiantes de licenciatura y posgrados de economía, agronomía y ciencias afines, un libro de cabecera para autodidactas, gerentes, políticos y tomadores de decisiones en nuestro país. Para concluir, decimos que el doctor Cardona es un ser humano que inspira y motiva a todas las personas que le conocemos y con la creación de sus obras a muchas generaciones de estudiantes. Y para ellos y para todos los apasionados por aprender, queremos dejar en el ambiente una reflexión del economista y docente argentino Tomás Bulat, que dice: cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Muchas gracias. Gracias, maestra Mirna Ayala, por su participación. Vamos entonces a darle la palabra al doctor Hugo Cardona para la exposición general sobre su libro. Muchas gracias. Para mí es un honor verdaderamente grande el entender el apoyo, el extraordinario apoyo institucional del alma mater cuando veo una convocatoria que nace desde la Dirección General de Administración, la Biblioteca Central, la Facultad de Humanidades, el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, la Dirección General de Extensión Universitaria y la Editorial Universitaria. Esto para mí es profundamente significativo, repito, porque representa el apoyo institucional a una obra humilde, digamos, que nace dentro del quehacer diario como profesor universitario. El formato, digamos, de la presentación nos permite tener la honrosa participación de la ingeniera Mirna Ayala, quien, tal como yo me lo esperaba, me ha dejado muy poco para decir, pero yo agradezco profundamente sus palabras, ingeniera,
Ayala, porque vienen de una persona que yo la percibo como una extraordinaria persona de familia. Siempre hemos conversado sobre sus orígenes, eh, sobre sus hermanos, sobre la lucha por sobrevivir y luego de lograr la sobrevivencia, la lucha por tener éxito en la vida, que es una lucha genuina, que es una lucha meritoria, que es una lucha por la que vale la pena vivir, porque al fin y al cabo vivir es luchar y renunciar a luchar es renunciar a vivir, ¿verdad? Me hubiera encantado, por supuesto, ya decía que por razones de formato y siento la necesidad de decirlo, me hubiera encantado, por supuesto, contar con la presentación del ingeniero Mauricio Zitún, que además de ser un colega, perito agrónomo, ingeniero agrónomo y maestro en ciencias de la economía, pues es mi gran amigo y compañero de la INCA. Y por supuesto también me hubiera encantado la presencia de la distinguidísima Premio Nacional de Literatura, eh, la licenciada Carmen Matute. Hacia ellos mi cariño, y mi aprecio y mi respeto. En más de un momento hemos compartido estas presentaciones juntos. Recuerdo que la primera la hicimos en el contexto de Filgua y la segunda la hicimos muy alegremente dentro de la facultad. Una de las grandes motivaciones, tal vez la más grande, para producir un libro con la naturaleza técnica del libro de Economía de la Producción, Teoría Básica y Aplicaciones en la Agricultura, es algo que mencionaba muy acertadamente la ingeniera Ayala. Y es que a los que estudiamos economía, y más aún a los que nos toca la tarea de asumir esa gran responsabilidad y ese gran honor de ser profesores en el área de economía, cada vez que vimos un libro de algún nivel respetable en nuestro medio, es un libro que no ha sido producido en nuestro medio y que las primeras 50 páginas son destinadas a la descripción de otras economías. Para ser francos y directos, el 99% de esos libros son escritos en Estados Unidos, en una economía pues que es muy diferente de la nuestra. Y entonces esa por supuesto, se constituyó en una tremenda motivación para escribir este libro. Eh, los primeros capítulos realmente hacen una descripción sucinta, pero digamos, pensaría yo, sustantiva en materia de lo que es el comportamiento de las principales variables económicas que afectan la vida de los guatemaltecos. Y en ese sentido, entonces, yo considero que si yo me propusiera un propósito, si me propusiera un objetivo particular a lograr con la producción de este libro, pues sería que ojalá llegara a motivar también a mis demás compañeros, profesores universitarios, a los compañeros de la tricentenaria, para producir material con todo el rigor científico que debe ser, pero además con los pies sobre la tierra de nuestro país. Ese es uno de los primeros propósitos grandes que a mí me encantaría lograr. El segundo, por supuesto, es que y hay varias personas, incluso en la audiencia, que es posible ver, porque por cierto, se agotó la inscripción y entonces nos autorizaron amablemente el licenciado Cifuentes que pudiéramos permitir el ingreso directo a la
mesa de conferencias donde pues hay a 55 personas en este momento, imagino que muchos más en las demás plataformas, pero vi por ahí el nombre de un profesor de Baja Verapaz que está que fue uno de los primeros hace ya tiempo, ya era unos 2 años, porque bueno, el libro tampoco tiene mucho, pero que llegó directamente a la universidad a buscar el libro y para poderlo utilizar como libro de apoyo en el centro universitario donde él trabaja, lo cual me agradó muchísimo porque ese es el otro propósito, digamos, que pudiéramos hacer aportes, digamos, desde el campus central de la universidad hacia, eh, hacia los centros universitarios del país. Yo creo que eso sería también otro gran aporte que pudiéramos hacer, digamos, los profesores universitarios. También vi en la lista de asistencia y me alegró muchísimo a mi tocayo, Hugo Vargas, un intelectual guatemalteco que ha hecho aportes extraordinarios a el estudio del comportamiento de las principales variables económicas del país. Recuerdo que conjuntamente con nuestro queridísimo amigo, hermano Fernando Navas, a quien tristemente ya perdimos, con el ingeniero Hugo Vargas, fueron de los primeros que aplicaron, digamos, la matriz insumo producto a nivel nacional en Guatemala. Y además, el ingeniero Vargas también produjo un documento sobre ventajas comparativas, que el concepto de ventajas comparativas subyace a la esencia de lo que son las relaciones de comercio internacional. Y entonces, para el ingeniero Hugo Vargas, decirle que ese trabajo, por supuesto, dándole los créditos, por supuesto, con mucho orgullo, dándole los créditos a mi amigo Hugo Vargas, es parte de este documento, porque es parte esencial, digamos, de entender exactamente cuáles, digamos, a nivel nacional, cuáles son las líneas de pensamiento y las líneas de trabajo que la academia propone. Entonces, para resumir, yo agradezco infinitamente a la Universidad de San Carlos, agradezco profundamente al Consejo Editorial de la Universidad de San Carlos, que cuando en alguna vez, en alguna oportunidad, les comenté que tenía un libro que llevaba 25 años tratando de escribirlo y que no me animaba a publicarlo porque pues que cada día sentía que me hacía falta algo y entonces los señores del Consejo Editorial, que son personas de extraordinaria visión y experiencia en producción editorial, me dijeron algo que me impactó y que me hizo pues, sacarlo inmediatamente. Y esto pues es un mensaje para todos los profesores que tengan por ahí algunos documentos que quisieran publicar. Me dijeron algo que me parece muy sabio, muy oportuno, muy acertado y muy motivador. Me dijeron, hay que publicarlo porque uno publica para dejar de corregir. Eso me impactó muchísimo. Agradezco mucho a los distinguidos amigos, compañeros del Consejo Editorial de la Universidad de San Carlos, dentro de que por cierto también perdimos dos grandes personajes en esta triste situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, yo agradezco muchísimo a la ingeniera Ayala, como decía, que me ahorró el camino de explicarles mis grandes pasiones y mis grandes motivaciones. Yo nací en el área rural, crecí en el área rural, conozco esa realidad y he estudiado con algún nivel de profundidad por la responsabilidad del aprendizaje en primer lugar y por la responsabilidad de la enseñanza en segundo lugar. He estudiado las corrientes de pensamiento dominante en el mundo desde, digamos, desde hace que 350 años con la riqueza de las naciones de Adam Smith hasta
digamos, el trabajo de 20 años de Carlos Marx, que puso de cabeza al mundo durante alrededor de 75, 80 años. Entonces, yo creo que eso nos genera la responsabilidad como guatemaltecos extraordinariamente privilegiados, porque acá en Guatemala, por mucho que se diga, la educación sigue siendo un extraordinario privilegio. Entonces, para los guatemaltecos privilegiados es una gran responsabilidad poder retornar de alguna manera aportes. Yo, como decía, considero y estoy completamente seguro que hubo una institución que permitió ese pensamiento que decía la ingeniera Ayala, que me permitió a mí, habiendo salido de la extrema pobreza en su más estricta definición, poder haber desafiado el sistema a través de la educación. Y esa institución pública, por cierto, de una trayectoria extraordinaria, es la Escuela Nacional Central de Agricultura, que ha hecho aportes. Probablemente la nación ni siquiera tenga conciencia total de cuánto esa institución ha aportado a nuestra sociedad a través de la formación de profesionales, de los cuales con frecuencia encontramos en todos los rincones del país, trabajando diariamente con los sujetos fundamentales del desarrollo del área rural guatemalteca. Y por supuesto, continuando mi formación en la Facultad de Agronomía, dentro de una institución tan grande en muchos sentidos como es la Universidad de San Carlos. Entonces, esa formación, digamos, dentro de una educación pública de calidad, repito, nos impone a los privilegiados la responsabilidad de contribuir. El libro de Economía de la Producción, ahí desoí un poco el consejo de mis compañeros, la ingeniera Ayala y el ingeniero Byron Zúñiga, porque ellos me decían que yo lo dejara solo con teoría básica y aplicaciones, pero yo con mi corazoncito ahí en la agronomía, pues le puse aplicaciones en la agricultura. Pero es un libro que realmente se puede usar en cualquier área de la producción industrial, en general, producción agrícola. Tiene todos los fundamentos teóricos esenciales de la teoría de la producción y ejemplos, todos los ejemplos son de nuestro país, literalmente. Entonces, ese es el aporte, esa siento yo que es la satisfacción que me da el poder hacer un aporte de un contenido técnico sólido y por supuesto con el apego, con esa responsabilidad que debe basarse más en nuestros hechos, en nuestros comportamientos, en nuestro accionar, en el diario hacer, como muy bien decía la ingeniera Ayala, con nuestro ejemplo y con nuestras acciones. Es esa sensibilidad social y humana que debe trascender, digamos, algún discurso básico y pasar a hacer acción en las trincheras que nos correspondan. Cada uno de nosotros escoge, digamos, desde dónde quiere aportar. Yo escogí la academia y siento que en la parte que me ha correspondido he tratado de hacer lo mejor que puedo. Muchas gracias a la Universidad de San Carlos, muchas gracias al licenciado Roberto Fuentes, muchas gracias a la ingeniera Ayala por llevar este mensaje, el mensaje de motivar a los profesores universitarios, motivar a los estudiantes universitarios a el crecimiento intelectual y ojalá con material producido con mucha formalidad y con mucha fortaleza académica en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctor Cardona. Muy amable. Para la editorial universitaria también es un honor el poderle publicar este texto. Es parte del trabajo que hace la editorial universitaria, el de poner en manos de investigadores, docentes y estudiantes
un texto como este. Y lo más importante también es que se apoya al docente universitario. Con lo que preguntaba el doctor de cómo hacer para que el libro se distribuya en los centros regionales, le indico lo siguiente. La librería universitaria está trabajando lunes, jueves y viernes, de 7:30 a 13:30 horas. Eso es la venta diaria, o sea, los días que se puede llegar a la librería a adquirir el libro. Pero también se puede solicitar de los departamentos, se puede solicitar al número 2418 7924. Entonces ellos le envían, creo que están usando Watex, la forma de enviar los libros a los centros regionales o donde los soliciten en el interior del país. Repito el número, 2418 7924. Ahora bien, ya entrando a la parte de las preguntas, me llama mucho la atención, doctor, de que el libro tiene 320 páginas. Son 6 capítulos que usted desarrolla. Entonces, ¿exactamente cuánto tiempo trabajó para producir el libro? Buena pregunta, porque yo metafóricamente decía que 25 años, pero en realidad en la introducción del libro yo hago una aclaración que mucho de ese trabajo fue hecho también por mis estudiantes en la Escuela de Agricultura, por mis estudiantes en la Universidad de San Carlos, por mis estudiantes en casi todas las universidades privadas de Guatemala en las que he tenido el privilegio de trabajar, y por mis estudiantes, especialmente, digamos, fuera de Guatemala, en la Universidad de Calgary, en Canadá, que de alguna manera, cuando uno da clases, retroalimentan. Ha sido un proceso de retroalimentación muy sabroso, digamos, o sea, estudiantes de diferentes partes del mundo, también algunas universidades de Europa, he tenido alguna retroalimentación a través de mi participación, principalmente en la Universidad de Antwerp, en Bélgica. Entonces, yo siento que lo que fui haciendo yo es poniendo, digamos, toda esa carga académica que le dan a uno en la formación, principalmente en el doctorado, que es muy fuerte, digamos, por lo menos donde yo estudié era de 15 cursos con una carga académica extremadamente grande y profunda. Poner todo eso de manera, digamos, accesible para el nivel, digamos, de los cursos de la facultad, y ante todo fortalecerlo con digamos, las experiencias con mis alumnos. Y algo que no he dicho y que es un gran error y que qué pena, también con los aportes de mis compañeros profesores. El doctor Stephen Henning de Louisiana State University, que fue mi tutor, digamos, en esa universidad, el doctor Ted Harblick de la Universidad de Calgary, el doctor Randall Johnson de la Universidad de California en Los Ángeles, el doctor Gotch de la Universidad de Stanford en, en California también, y, y muy importantemente de mis compañeros profesores de la subárea de Administración y Comercialización de la Facultad de Agronomía. Entonces, yo diría, licenciado, que desde que tuve la oportunidad de participar hace muchísimos años, relativamente jovencito, en reuniones de gabinete de Estado, donde me daba cuenta que muchas de las decisiones que se toman a nivel de Estado tienen mucha carga económica.
los economistas tienen la particularidad de poder poner todos los elementos del bosque en su discurso, mientras que los técnicos tendemos a poner el árbol que mejor sabemos, ¿verdad? Entonces los economistas generalmente tienen mucha influencia en la toma de decisiones a nivel nacional. Esa experiencia yo la viví en 1984, en mi calidad de asesor de un ministro de Agricultura, con el apoyo en su momento del doctor Laureano Figueroa, que también veo que nos está acompañando en la lista de participantes, y hasta el último día que lo publiqué. O sea, pues como le decía yo, por ahí por unos 20, 25 años, pero era más que todo por ese temor de que si no lo hubiera publicado todavía lo estuviera escribiendo, porque cada día se actualiza, ¿verdad? Entonces, muchos años, licenciado. Maestra Mirna, en la universidad se impulsa el programa de emprendimiento y usted coordina ese programa. Se puede decir que la economía en Guatemala es de libre mercado, pero hay grandes monopolios. ¿Cómo se puede fortalecer las empresas o la economía del interior del país, impulsando los programas de emprendimiento? Gracias, licenciado. Hay un estudio que se hace cada 2 años en Guatemala, que es, tiene la franquicia del estudio la Universidad Francisco Marroquín, que es en el Foro Global de Emprendimiento, y son 49 países los que forman parte de este estudio. En el último estudio que se publicó en el 2020, Guatemala ocupa el puesto número 2 de 49 países. Eso nos da la idea de que somos un país sumamente emprendedor, ¿verdad? Pero eso va también de la mano con las características que tenemos los guatemaltecos como personas, que somos echados para adelante, de salir y de ver oportunidades donde hay problemas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vemos más a detalle qué pasa con el emprendimiento en Guatemala, vemos que los emprendimientos son de muy baja inversión. Esos emprendimientos se caracterizan por ser emprendimientos de muy pequeñas inversiones, emprendimientos de subsistencia y emprendimientos de autoempleo muchas veces, ¿verdad? Entonces, lo que se ha visto en países que han aprovechado más todo ese ímpetu de los emprendedores es fortalecer los ecosistemas de emprendimiento a nivel de país. Ahí el Estado tiene que jugar un papel muy importante y la iniciativa privada también, el sector financiero, por ejemplo. Actualmente el sector financiero en Guatemala pues ya está entrando, le está iniciando a eso, ¿verdad? Pero sí todavía tiene que trabajar mucho en eso porque es una de las grandes desventajas que hay el tema financiero para los emprendedores y por supuesto la academia. El papel que deben de jugar las universidades y también la educación es fundamental. De hecho, en el 2018, a partir del 2018 existe la ley de fomento al emprendimiento y dentro de uno de los aspectos más importantes de esa ley es la participación de la academia, ¿verdad? La academia juega papeles importantes en otros países. Por ejemplo, con el tema del fomento de habilidades, destrezas y conocimientos encaminados al emprendimiento, ¿verdad? Esa es una tarea que como Universidad de San Carlos tenemos que ir avanzando en ella. También otro tema para la academia es con la infraestructura para que hayan condiciones para que los emprendedores puedan desarrollar emprendimientos y emprendimientos asociativos, incluso podrían ser combinados con pequeños productores, ¿verdad? Con pequeños y medianos productores desde la academia. Nosotros vamos a ver escenarios como Chile, Colombia, México, Brasil, Costa Rica, donde las universidades ya tienen infraestructura.
especialmente en el ámbito que nos concierne mucho a nosotros, que es el ámbito de la agroindustria, ¿verdad? Ahí hay incubadoras de empresas donde se puede dar la transformación de alimentos y donde la misma universidad puede impulsar a los emprendedores a que de ahí salgan las empresas, por lo menos hasta la etapa de aceleración, ¿verdad? Otro rol que tiene que jugar la academia, y en este caso la Universidad de San Carlos, es en el tema de legislación. Es bien sabido por todos que hace muchos años hay propuestas de ley en el Congreso, por ejemplo, la ley antimonopolios, ¿verdad? Pero pues es algo que no se ha concretado. Entonces la Universidad de San Carlos tiene mucho esa oportunidad. La ley de aguas también, ¿verdad? Es una ley que pues soñamos con ver que se concrete. De hecho, cuando yo fui estudiante del doctor Cardona en el curso de desarrollo de recursos hídricos, ya hacíamos investigación sobre las propuestas de ley que habían. Sin embargo, el hecho de la carencia de una ley de aguas hace que hayan muchas externalidades que no cubran las grandes empresas, ¿verdad? Y es algo que también no da oportunidad a los pequeños, ¿verdad? Entonces, ahí les menciono, digamos, 3 cosas con las que la academia juega un papel fundamental para aportar al ecosistema de emprendimiento, ¿verdad? Dentro del país. Tal vez una última que quisiera mencionar desde la agronomía es el fomento de empresas campesinas asociativas. México tiene mucho de esto ya recorrido, ¿verdad? Donde hay empresas asociativas campesinas que la universidad los asesora, la universidad los apoya y ahí incluso fomentamos trabajo para nuestros egresados en todos los ámbitos, ¿verdad? Para abogados, farmacia, ingeniería, agronomía, para todos los ámbitos. Es un poco hacia ahí va mi respuesta. Gracias, Macha. Doctor Cardona, una pregunta para usted. En su presentación nos dice que el libro fue escrito de manera sencilla, un lenguaje sencillo para ser interpretado por casi todas las personas. Y también nos habla de que el libro está hecho para que el estudiante pueda trabajar en grupos y pueda también hacer consultas en otros libros, pero también habla ya de internet, hacer trabajos en línea. Entiendo que el libro fue escrito antes de que se diera la crisis sanitaria que tenemos actualmente. La pregunta en sí es, ¿usted ya trabajaba en la Facultad de Agronomía de una forma? Ya llevaban al estudiante a que hiciera trabajos a través de las diferentes plataformas que se están trabajando actualmente. Licenciado, yo creo que puedo hablar con mucha confianza de lo que es la subárea de administración y comercialización, dentro de la cual digamos, dentro de cuyo contexto, digamos, se circunscribe el pensamiento básico del libro. Ahí, tal vez, si usted me lo permite, aunque yo, pues ya hace más de 3 años hablaba de la importancia de las búsquedas en línea y la cooperación en línea, pues hay compañeros que ya iban adelante de mí, ¿verdad? La ingeniera Ayala, el ingeniero Zúñiga, que han sido muy, muy dinámicos, digamos, en la incorporación de esos elementos al aprendizaje y a las enseñanzas. Pero sí, definitivamente nosotros ya, digamos, es más, me alegra muchísimo comentarles un pequeñito detalle. Cuando entramos en esta crisis, digamos, que sigue siendo muy fuerte. Precisamente ahorita estaba oyendo que hay un incremento significativo de niños, de hospitalizaciones de niños en los hospitales del país. Y esto va mucho con, digamos, la toma de decisiones de Estado. Pero en todo caso, digamos, nosotros ya, digamos, teníamos
tablets, que como que nos hubiéramos anticipado, digamos, para lo que se venía. Y yo creo que fue un éxito realmente para la subárea que nosotros nos moviéramos hacia ese entorno oportunamente. No estoy diciendo que los demás no lo hicieron, seguramente lo hicieron y mejor que nosotros, pero yo de eso puedo hablar porque lo vivimos y sí, licenciado. De hecho, aunque algunos no sé cómo lo vieron, porque como de todo hay en todas partes, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando el 17 de marzo nos dijeron que teníamos que dar clases desde la casa y que nos fuéramos, yo comenté que yo sentía que pues iba a ser relativamente fácil porque ya teníamos un documento, digamos, para el curso que yo impartía y efectivamente en el año 2019 ese fue el tablero de salvación porque en realidad pues tampoco estábamos preparados, digamos, para todo lo que nos tocó. Pero sí, definitivamente sí tiene la visión. De hecho, el libro tiene páginas a colores. Digo esto porque yo sé y no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero sé que hay gente que pues lo ha fotocopiado, lo han escaneado y todo lo que es normal y está bien, pero el libro impreso tiene muchas características importantes, tiene tareas que se pueden despegar, que se pueden compartir, tiene imágenes a colores que aclaran muchas cosas. Yo creo que ahí la universidad, a través de la editorial universitaria, hizo un trabajo extraordinario. La verdad es que cuando yo vi el libro ya editado y producido, pues nada que desear, los libros que me ha tocado usar como estudiante y como profesor en universidades del primer mundo, ¿verdad? Gracias, doctor. Vamos a darle oportunidad a las personas que nos acompañan por si desean formularle alguna pregunta a nuestros expositores. Belisario nos va a hacer el favor de darle la palabra por ahí a que así la solicite para plantear su pregunta. Yo hice una pregunta. Gracias, Roberto. Sí, Claudio creo que levantó la mano, solo que Sí, active su micrófono y que plantee su pregunta, por favor. felicitar al doctor Cardona por todo lo que ha aportado a la sociedad y a la comunidad académica. Pero me llama la atención que en algún momento mencionan para ahí al señor Marx. Y yo soy de una generación de los más o menos de los 70 y pico, 80, donde a mí me formaron marxista, pero en algún momento el marxismo no, parece que no funciona en algunos, digamos, el método científico es increíble, pero digamos, hoy por hoy, la pregunta concreta para el doctor es, hoy por hoy versus el socialismo actual con relación a la libre competencia. Y obviamente no hay un modo de producción puro, todos son formaciones económicas sociales donde coexisten una serie de modos de producción. Y obviamente estaría el cooperativismo, que digamos que estaría yo viendo a la profesora Emina Ayala, y que el cooperativismo es gran parte para que podamos despegar. Pero, ¿qué piensa el doctor sobre el socialismo de hoy, de, de, este, de este siglo, versus la libre competencia? Y cómo, qué incidencia o qué camino tendríamos que tomar nosotros como academia y como objetivo de Estado para poder salir de este subdesarrollo. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, doctor. Muchas gracias. No sé si puedo contestar directamente, licenciado Reynoso. Adelante, doctor, adelante. Muchas gracias. Gusto de verlo y saludarlo, licenciado Claudio Rodríguez. No se puede hablar de escuelas de pensamiento económico sin mencionar a Carlos Marx. No se puede, no se debe. O sea, Carlos Marx, ¿qué hizo durante los 20 años que le tomó escribir el libro El Capital? Que por cierto son 3 tomos. Mucha gente habla del Capital y no sé qué tanto lo han leído, pero a mí me tocó leerlo y leerlo intensamente en otro idioma que me lo hizo más difícil. No es nada fácil. Es un libro que tomó todo el pensamiento escrito
por David Ricardo y por Adam Smith, lo desmenuzó y digamos, para ponerlo en líneas de una clase de estudiantes, digamos, en curso introductorio de economía, esencialmente dijo que los factores de producción dentro de la economía clásica, que es la que él estudió por razones obvias, eran tierra, capital y trabajo. Pero que esencialmente él decía, los hombres son los únicos que pueden poner la tierra y el capital juntos para que haya producción, por lo tanto son los únicos que generan plusvalía, y es incorrecto que esa plusvalía generada por los seres humanos, por los trabajadores, vaya a concentradores que son propietarios de los otros medios de producción, y por lo tanto la plusvalía debe ir al trabajador. Y él pues decía yo, y no sé, pues bueno, pues esta sería una conversación más personal con el licenciado, pero puso de cabeza al mundo. ¿Por qué? Porque como decía mi hijo, es increíble que el padre del materialismo dialéctico haya sido tan idealista, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿qué pasó? Para resumirlo, porque pues, no es ese, digamos, exactamente el tema, pero ¿qué fue lo que pasó realmente durante esos 75 años, 70, 80 años que la perestroika vino a ponerle final al asunto? Pero, ¿qué pasó realmente? Que se puso de cabeza al mundo. Realmente, ¿por qué? Porque estaba esa utopía del mundo perfecto y de que la economía centralizada, el Estado produce y le da a quien según sus necesidades y cada quien aporta según sus posibilidades. Nosotros no tenemos que ponernos a discutir. Yo creo que es importante salir ya de esa enmarañamiento que causa la cuestión ideológica. Nosotros ya no tenemos que discutir qué va a pasar o qué pasó con el materialismo dialéctico de Carlos Marx y lo que Stalin y Engels llevaron después a la práctica. ¿Por qué? Porque se autodestruyó. O sea, después de 75, 80 años, ellos se dieron cuenta que el sistema no estaba funcionando. Se dieron cuenta de alguna manera que lo que había dicho Adam Smith 350 años atrás, en el sentido que nosotros actuamos egoístamente en el mercado, los consumidores para maximizar su ganancia y los productores, perdón, los consumidores para maximizar su utilidad y los productores para maximizar su ganancia, resulta que nos pintaba como animales egoístas, pero sigue siendo así, sigue siendo la realidad. Al final se cayó el sistema. ¿Sí? En Cuba, lo hemos platicado en nuestras charlas sobre emprendimiento con la ingeniera Ayala, en Cuba, después de que se abrió la posibilidad que se hicieran pequeños emprendimientos, en menos de 3 meses se inscribieron más de 570,000 pequeños emprendimientos, porque la naturaleza humana está ahí. Y esto no es una apología del capitalismo, porque la economía de mercado se basa en una herramienta instrumental fundamental que es el mercado. Y en el mercado operan oferentes y demandantes de manera egoísta, tratando de satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, y por lo tanto es imperfecto, y por lo tanto se hace esencial y se hace necesaria la participación del Estado para regular esas funciones de mercado. ¿Sí? Entonces, yo creo que independientemente, digamos, de que querramos o no poner la batalla, digamos, ideológica en el centro del sistema, el tema es que nosotros como Guatemala vivimos en un país democrático, entre comillas, y de economía de mercado, pero hemos sido capaces por siempre de mejorar las condiciones de la mayoría de la población guatemalteca. Ahí está en el libro, veamos los números, ¿sí? En Guatemala el Producto Interno Bruto, que se supone que es cuyo crecimiento se supone que es condición sine qua non para el desarrollo, el crecimiento económico se ha dado en Guatemala. La tremenda ironía, y ahí está explicado, y los estudiantes de los cursos lo entienden fácilmente y lo comprenden y lo asimilan. La gran ironía es que nosotros creíamos en Guatemala que por lo menos en algún momento la pobreza estaba bajando, pero no es cierto. Más del 50, 60% de la población en Guatemala vive en condiciones de pobreza
y un 20-25% de pobreza extrema. Y eso no va disminuyendo, está creciendo. La pobreza en Guatemala está creciendo a pesar de que el Producto Interno Bruto ha estado creciendo sistemáticamente y a una tasa más alta que la tasa de crecimiento de la población. Algo está muy mal en la redistribución de la riqueza. Yo creo que no es un problema ideológico, es un problema de sensibilidad intelectual y de sensibilidad social. Muchas gracias, doctor. Tenemos Cecily Bonilla, por favor, con su pregunta. Realmente es de orgullo para la facultad contar con tan distinguidos profesionales. Bueno, el doctor Cardona fue mi profesor, una maestría. La maestra Ayala también fue mi profesora. O sea, yo soy como la tercera generación ya. No quiero decir que ya están grandecitos, ¿no? Pero qué orgullo para la facultad tener este tipo de personajes. Esta literatura, estas teorías, por supuesto que a los centros universitarios nos va a caer muy bien. Yo laboro en el Centro Universitario de Jalapa y seguramente ante la escasez de literatura de calidad, pues nos va a caer extraordinariamente bien a los centros universitarios. Doctor Cardona y maestra Ayala, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál será la ruta a seguir para los guatemaltecos? En mi bregar, en mi recorrido intelectual también, por ejemplo, yo practicaba con profesores argentinos, chilenos, brasileños, y ellos de una u otra manera, que son un poquito los más avanzaditos en Sudamérica, han encontrado su propio modelo. ¿Por dónde tenemos que ir los guatemaltecos? ¿Por el cooperativismo, como se dijo? ¿Por el emprender? ¿Por el ecoturismo? ¿Una amalgama de todo? Porque yo he hablado con algunos economistas de la Facultad de Ciencias Económicas y les digo, ¿cuál es la producción intelectual de nuestra facultad en San Carlos, de la Facultad de Ciencias Económicas? También porque de una u otra manera los chilenos, con el impulso del modelo neoliberal, donde actuó perfectamente la Universidad Católica de Chile, lógicamente bajo esa influencia de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman, pero nosotros los guatemaltecos, los economistas, ¿dónde estamos también planteando propuestas, así como lo demanda la Constitución y ese mandato que tenemos como sancarlistas, de plantear propuestas para la solución de los problemas nacionales? ¿Dónde están los modelos económicos que plantea también San Carlos? Seguramente este libro del doctor Cardona dará un impulso a ese planteamiento de nuevos modelos, pero necesitamos un poquito más y seguramente así vamos a poder avanzar como San Carlos. Ya lo decía también, y como nación, ya lo decía el doctor Cardona, tal vez no es la economía directamente el problema a nivel de país, tal vez será también un problema político. Muchas gracias. Adelante, doctor Cardona. Ya que aludió a los dos, preferiría que contestara la ingeniera Ayala. Está muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto de saludarle, doctor Hesley. Ahí, qué gusto tenerlo por acá. Esa pregunta creo que nos la hemos hecho los intelectuales, especialmente del área de ciencias económicas, ¿verdad? Y en la subárea, desde hace algunos años se planteó el tema del módulo empresarial, ya hace más de 20 años, ¿verdad? Creo que fue producto, tal vez el doctor después nos va a ampliar, pero producto de esa discusión, ¿verdad? Sin embargo, usted mencionó algo muy importante, que era que tenía que ser una amalgama de estas líneas, ¿verdad? Del cooperativismo, del emprendimiento, del ecoturismo, pero aquí hay algo que para mí articula todo esto, y es que nosotros no perdamos de perspectiva
el desarrollo sostenible. El año pasado, en el 2020, perdón, tuvimos la oportunidad de invitar al doctor Ángel Lozada de la Universidad Pontificia de Salamanca, y él nos dio algunos lineamientos de lo que tenía que hacer la universidad, ¿verdad? En relación a aportar a esto. Primero, el tema de los emprendimientos de base científico-tecnológica, ¿verdad? Pero había algo muy importante que nos hacía caer en que somos una universidad pública. Y él decía que no podían salir emprendimientos de una universidad pública que no tuvieran, además de el deseo, por supuesto, de ser autofinanciables, generar ganancias, que no tuvieran muy metido en su corazón el tema de un impacto social, ¿verdad? Y de un impacto ambiental. Entonces, tal vez en este sentido le decía que todo lo que propongamos lo tenemos que amarrar a ese desarrollo sostenible, que tenemos que tener claro que como intelectuales somos privilegiados y tenemos que promover cualquier acción que promovamos tiene que ir encaminada dentro de este enfoque, ¿verdad? Es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Hugo Cardona, no sé si tenía algo que complementar con la pregunta. Gracias, Ahora licenciado. Sí, sí. Mire, el ILPES da una definición bastante integral de lo que se debería de entender como desarrollo y consecuentemente sobre lo que habría que hacer para pretender lograr ese desarrollo. En Guatemala, por supuesto, primero buscar la manera de que esos 25,000 millones de quetzales que se van al drenaje de la corrupción pudieran desaparecer, ¿verdad? De ese drenaje, y que pudieran ser utilizados para irrigar y fertilizar los terrenos potenciales de desarrollo en Guatemala, que con la calidad de recurso humano que tiene Guatemala, pues uno, no hombre, es increíble la cantidad de recursos naturales y la calidad de recursos humanos que tiene nuestro país. Es una pena que estemos hablando de esos números que habla el libro en su parte introductoria. Pero Lilpes básicamente dice que es necesario para que haya desarrollo, pues es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, que haya un crecimiento rápido y sostenido del Producto Interno Bruto, con una redistribución progresiva del ingreso generado. Creo que el doctor Bonilla podría ampliarnos eso, o sea, esa necesidad, o sea, eso de que tenemos un crecimiento sostenido, no rápido, pero lo tenemos sostenido durante las últimas tres décadas, pero no hay una redistribución progresiva del ingreso generado. Luego de haber una elevación generalizada de los niveles de satisfacción y de bienestar, medidos en las variables que se mide el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Educación, salud y esparcimiento social. Deben haber cambios estructurales de la economía. Nosotros aún tenemos que la agricultura genera alrededor entre el 11 y el 13%, dependiendo quién agregue los números del Producto Interno Bruto, pero utiliza más del 40-50% de la población económicamente activa. Necesitamos movernos hacia sectores más eficientes de la economía, como la industria, los servicios y, por supuesto, la tecnología. Y, por supuesto, deben haber cambios institucionales que va mucho en la línea de lo que mencionaba yo, ¿verdad? Esos números espantosos que se van a los drenajes de la corrupción en Guatemala, y eso es tarea de todos. Eso no es tarea de economistas, no es tarea de profesores, eso es tarea de todos nosotros. Y finalmente, pues, reducir en lo posible las vulnerabilidades, digamos, de la economía guatemalteca, de las confluencias
mundiales, ¿verdad? Pues recordemos que estamos dentro del contexto de una economía global donde están los países del centro, que son los que dicen la famosa economía, la economía, la aldea económica, ¿verdad? Que dicen que sí, porque en una aldea, me acuerdo yo que en mi pueblo, todos tenemos más o menos los mismos apellidos y nos miramos igual y somos familiares y tenemos etcétera. Esa es una aldea, ¿no? Todos nos conocemos y sí, pero el problema es qué principios y qué valores prevalecen, qué idioma se habla, ¿verdad? Entonces, pues, según la globalización se debería de hablar, pues ya sabemos qué idioma, etcétera, qué valores, qué cultura, etcétera. Entonces, yo creo que debemos de reducir un poco también esas vulnerabilidades. Yo pensaría que esos 5 elementos, que de nuevo no cae, no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de sensibilidad intelectual y social. Muchas gracias, doctor Cardona. Tenemos a Marco Roblero, quien quiere participar solo como observación de manera concreta, porque ya también estamos sobre el tiempo estimado según la plataforma. Entonces, adelante, Marco Roblero. Sí, muy buen día para todos. Solo ahí hacer recordatorio, ¿verdad? Que, bueno, yo estudié en la facultad a partir del año 2001, me gradué el 2007, pues ya han transcurrido 15 años ya. Entonces, en aquella época, el ingeniero Brian Schauer era el que daba el curso de economía agrícola y también recibimos cursos con la ingeniera Ina Ayala, administración de sistemas de producción agrícola. Entonces, también por ahí veíamos en los pasillos al doctor Hugo Cardona, creo que impartía el curso de modelos econométricos aplicados a la agricultura. Pues aquí en el centro universitario, pues siempre han habido algunos cambios en cuestión de mejorar la formación de los estudiantes. Entonces, hace como 2 años, pues querían cambiar al docente que daba economía agrícola en el centro. Estaban buscando una persona que tuviera, digamos, algunos estudios no específicos en economía, pero que sí, digamos, por lo menos ya hubiera estudiado algún curso en maestría de economía. Entonces, gracias a las publicaciones de la ingeniera Mirna Ayala, pues yo me di cuenta de la publicación del libro, ¿verdad? Entonces, pues cabal, yo estaba buscando material para poder impartir, lo adquirí y ya lo he llevado a la práctica, pues digamos, la teoría y las tareas que ahí hay, pues bien ahorita en la temporada de la virtualidad, pues se pueden adaptar muy bien, ¿verdad? Sí, digamos, es cuando uno se está preparando, digamos, hay algún cálculo ahí que tal vez de dónde vino, ¿verdad? Y entonces uno se queda con la duda. Entonces tal vez sería bueno que el doctor Hugo Cardona pues nos compartiera su correo, su teléfono para que si nos pudiera apoyar ahí ya en algo mucho más específico. Entonces, muchas gracias por este espacio y pues yo invité a mis estudiantes del curso de Economía Agrícola que participaran en este evento para que conozcan el antecedente de este libro, ¿verdad? Muchas gracias por participar. Un saludo cordial a todos. Un buen día. Muchas gracias, Marco Roblero. Adelante, distinguidos expositores. Marco Roblero, qué alegría la que me da saber que están, pues que se está logrando ese objetivo que yo decía que era tan importante. Por supuesto, ya puse el correo electrónico en el chat. Ya no estaba viendo el chat hasta ahorita que lo abrí para poner el correo electrónico. Hay preguntas y observaciones muy importantes ahí, pero Marco, qué alegría. Y por supuesto, con mucho gusto me escribe al correo electrónico y con mucho gusto, encantadísimo, porque eso es lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Así que encantado. Es más, yo podría proponerle a licenciados Cifuentes que en algún momento dado, si fuera posible, pudiéramos incluso, yo podría desarrollar unos pequeños talleres para los profesores de economía en los centros universitarios. Encantadísimo. Sería un tremendísimo placer. Mientras quizás tenemos una última, voy a aprovechar, hay muchos saludos, no voy a leer todos, pero por lo menos
de los centros universitarios también saludan del CUNOC de Shela. Y el doctor Cardona mencionaba lo del chat también del Cunsurok Mazatenangos, varios saludos, pero hay algunas preguntas, creo que voy a hacer algunas, solo las estoy buscando. Muchas felicitaciones al doctor. Bien, acá dice Demoto, es el nombre que aparece, dice, ¿se puede considerar la economía de Guatemala de libre mercado si hay grandes monopolios? ¿Cómo fortalecer a las empresas de emprendedores y reducir la pobreza? Voy a leer la otra de una vez para que, vamos a ver, felicitaciones al doctor. Estimado doctor, dice Claudio, ¿qué piensas sobre el socialismo actual y la libre competencia, así como el desarrollo del cooperativismo? Creo que ya se habló algo del cooperativismo. Bueno, la mayoría son felicitaciones, pero igual dejo estas dos inquietudes para que a través de la maestra Ayala o el doctor Cardona tengamos alguna respuesta al respecto. Gracias, Belisario. Yo creo que ya las dos las abordamos, ¿verdad? Tal vez en la primera, que si quedó algo, la pregunta, hablábamos incluso de que coexisten, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, ¿verdad? Ya una serie de diferentes modos de producción, ¿verdad? Entonces, pues ahí creo que con la última pregunta que hizo el doctor Hesley, también se abordaba una propuesta de hacia dónde tendría que ir el tema de la reducción de la pobreza y especialmente de elevar los índices de desarrollo humano para Guatemala. Pero sí creo que ahí ya se abordó. Y en el libro se desarrolla muy detenidamente y se ponen varios ejemplos bien categóricos de los monopolios en Guatemala. Yo creo que es una buena fuente de revisión. Hay un capítulo destinado, digamos, a la estructura de mercado y se ponen aquí algunos ejemplos. Los monopolios generan unos agujeros negros impresionantes en la sociedad y hay que estudiarlos. Definitivamente son tremendamente ineficientes y en Guatemala abundan. Muchas gracias, doctor y maestra Ayala. Antes de pasar con Roberto Cifuentes para también ya cerrar este evento, vamos a dar la última participación con Marlon González. Adelante, Marlon. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Qué alegría ver a dos profesionales de la Facultad de Agronomía y de la USAC con este importante desarrollo académico. Creo que este es el papel que debería jugar, uno de los papeles que debería jugar la academia para cambiar Guatemala. Pequeños aportes hacen grandes cambios. Y ya hemos visto cómo se va irrigando un libro muy reciente del doctor Cardona a los centros universitarios, que es un libro muy bueno. Entonces, creo la pregunta va dirigida al doctor Cardona. Aparte de este ejercicio académico que usted hizo, ¿cuál cree usted que debería ser el papel de la USAC, de la academia hacia los centros universitarios y hacia Guatemala para aportar desde la USAC el granito de arena para el cambio socioeconómico de Guatemala? Gracias. Bueno, no tiene mucho que ver con el libro de Economía de la Producción, pero bueno, yo creo que un primer ejercicio que debería hacer la Universidad de San Carlos y sus distintas facultades es empezar a predicar con el ejemplo, ¿verdad? Es decir, muchos de los males de la sociedad debemos ser autocríticos. También se reproducen en la universidad. Y entonces el primer elemento que debe recuperar la universidad, porque yo pienso que sí lo tuvo, es la solvencia para poder señalar y la solvencia para poder proponer con credibilidad. Yo creo que esa es una tarea grandísima para la universidad. Después de eso, quitando esa parte,
porque debemos ser autocríticos, yo creo que la Universidad de San Carlos tiene un rol en la sociedad extraordinariamente grande. Es quizá, en mi opinión, aunque se difiere en algunos momentos, la institución más reconocida a nivel nacional. La Universidad de San Carlos, la sociedad guatemalteca le ha puesto en sus manos mucho de su dolor y mucho de su historia, y han habido momentos en que la universidad ha sabido responder a ese dolor de la sociedad y a esa historia, esa tendencia histórica de la sociedad. Pero yo sí creo que una de las primeras grandes tareas que debemos tener como seres humanos para empezar, ¿verdad? Y luego como instituciones es generar la solvencia y la credibilidad para que nuestras propuestas sean creíbles, confiables y que podamos contar con un liderazgo transparente y claro para con la sociedad. La universidad tiene las herramientas, tiene la iniciativa de ley, pero muy bien decía el doctor Hensley Bonilla, ¿dónde están esas iniciativas de ley? La facultad en su momento estuviéramos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvo una propuesta muy importante con la Ley de Desarrollo Rural, ¿verdad? Yo creo que tenía matices. Personalmente fui miembro de esa comisión, tanto dentro de la facultad como dentro del seno de la universidad. Luego, pues en alguna posición personal que teníamos, tuvimos la oportunidad de hacer propuestas fuertes para que pudiera encaminarse, por supuesto sabiendo que era susceptible de mejorarse. No avanzó por lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Pero yo creo que la universidad tiene las herramientas, tiene la capacidad, tiene el recurso humano y además tiene la responsabilidad, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por ser autocríticos, ¿verdad? En ese sentido. ¿Algo que quisiera decir al respecto, maestra Mirna Ayala? Recalcar básicamente en el tema del capital humano que tiene la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Tiene que retomar esa credibilidad también y retomar también el tema de su cultura organizacional, ¿verdad? Una cultura que debe ser enfocada al servicio, no solo al servicio del estudiante, al servicio interno, sino al servicio también del pueblo de Guatemala. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, vamos a ir con Roberto Cifuentes para que ya haga las últimas presentaciones de esta actividad, de este conversatorio. Adelante, licenciado Roberto. Gracias, Belisario. Muy amable. Gracias a cada uno por su participación. Antes de finalizar, vamos a darle la palabra unos minutos a la maestra Mirna Ayala, igual que al doctor Hugo Cardona, para que nos den un comentario final sobre el tema que estamos tratando, el libro del doctor Hugo Cardona, Economía de la Producción, Teoría Básica y Aplicaciones en Agricultura. Maestra. Muchas gracias, licenciado. Básicamente los quiero invitar a que lean el libro, no importa de la disciplina que sean, la economía es algo en lo que todos podemos desarrollar criterios importantes, ¿verdad? Y como profesionales, creo, y estudiantes sancarlistas, creo y también para otras universidades, creo que lo tenemos que hacer. También quiero dejar en el ambiente un reto para la editorial universitaria, y es que ya los libros se puedan trabajar de manera digital, ¿verdad? Porque es importante también entrar a la ola de la nueva modernidad. Hay muchos jóvenes también que ya están más acostumbrados a leer de manera digital, a tener sus libros de esa manera, por la facilidad también de qué significaría poder adquirirlo, ¿verdad? Entonces, yo sé que eso implica cambios en la universidad, pero también son los cambios dentro de la estructura del quehacer de la administración que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo un reto, porque hay varios libros que incluso a profesores que estamos en la central, amigos que están en los centros, nos preguntan cómo adquirirlo, ¿verdad? Y a veces fuera más fácil y más versátil que ya pudiéramos tener, que la editorial también ya tuviera algunos libros de manera digital, ¿verdad? Y agradecer a todos y ojalá
como mencionó Marlon, estos conversatorios fueran más frecuentes desde la universidad, ¿verdad? Felicitarlos también a la editorial universitaria por propiciar este hermoso evento. Gracias. Gracias a usted, maestra, también por participar. Vamos a escuchar entonces al doctor Cardón. Muchas gracias, licenciado. Bueno, dos momentos de rubor para mí. El primero, la introducción que finamente y amablemente hizo la ingeniera de mi persona. Muchas gracias, ingeniera. Y luego que, pues en estos últimos instantes estuve leyendo en el chat varios mensajes de personas conocidas y queridas y de personas desconocidas y que estoy seguro que llegaría a quererlas fácilmente si las conociera. Muchas gracias por todos esos mensajes, pero fundamentalmente muchas gracias de nuevo al Alma Mater, muchas gracias a las autoridades que apoyaron esta actividad, muchas gracias al licenciado por ese dinamismo, ese entusiasmo, esa vocación de hacer cosas que trasciendan. El libro es un pequeñísimo aporte. Yo considero que dos objetivos que se logren, uno creo que está caminando muy bien, que es el de que sea material para los centros universitarios. Yo creo que el doctor Bonilla de repente nos puede apoyar ahí, el licenciado Cifuentes, para que de repente podamos facilitar un poquito más. Yo sé que ustedes lo están haciendo, licenciado, pero tal vez tuviéramos algunas ideas ahí para facilitar un poco que lleguen los libros a los centros universitarios. Y el segundo, la inspiración para mis compañeros profesores, ¿verdad? Yo creo que eso es importantísimo. La editorial universitaria está ahí, nos puede apoyar con este tipo de trabajo. Yo he sido privilegiado en ese sentido, pero agradezco muchísimo todos los comentarios, las preguntas, las observaciones que han hecho y agradezco al Alma Mater nuevamente que además de todos los privilegios que me ha dado en la vida, me da este privilegio más. Muchas gracias. Como el tiempo se agotó, vamos a finalizar agradeciendo a la maestra Nayala por su participación, por aceptar estar con nosotros esta mañana. De igual forma al doctor Hugo Cardón. También su amabilidad por darnos su tiempo este día y por confiar en la editorial universitaria para la publicación de su libro. Muy amable, muy agradecido a cada uno de ustedes. También gracias por su participación. En nombre de la Biblioteca Central, el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional y la Editorial Universitaria. Gracias, muy amable. Feliz tarde.